Santiago 1, versículo 16, dice: Amados hermanos míos, no seáis engañados. Toda buena dádiva y todo don perfecto está descendiendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Según su voluntad nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en una ley perfecta de la libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado al practicarla. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. Amén. Este pasaje comienza diciendo que no seamos engañados, porque todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habla de lo bueno no se refiere necesariamente a las cosas materiales que uno necesita, sino que está hablando de los dones, está hablando de todo lo que viene de parte del Señor a la hora de ser usados por Dios. Cuando nosotros somos usados por el Señor es porque hemos recibido algo de parte de Dios y eso es bueno. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto necesitamos entenderlo porque hay algo que Satanás hace tiempo que nos quiere regalar como iglesia. Tienen ese obsequio preparado, listo para nosotros todo el tiempo, y es la habilitación y la capacidad de juzgar a los demás. Y es algo que Dios no nos dio. La Biblia dice: no juzguéis para no ser juzgados. No es algo que Dios nos otorgó a nosotros el juzgar. Pero Satanás siempre tiene la intención de ayudarnos a que nosotros podamos señalar de acuerdo a nuestro criterio qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y me refiero al juzgar a las personas, porque Dios no me pide a mí que juzgue. Lo que Dios me dice que yo haga es que discierna los espíritus, pero no me dice que juzgue a las personas. Porque la lucha no es contra carne y sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, no es con las personas que están en el mundo, sino es contra las influencias del infierno sobre las personas. Esa es la lucha que nosotros tenemos como iglesia. Eso lo sabemos bien igual. Pero muchas veces miramos mal a alguna persona porque no estamos de acuerdo en cómo se comporta. Pero mi lucha no es con mi hermano, la lucha es con quien está influenciando a mi hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, Dios me dice que yo tengo que discernir, y discernir tiene que ver con distinguir entre una cosa y otra. Así de sencillo. Entonces lo que yo tengo que distinguir es si lo que está usando a mi hermano viene de parte de Dios o viene de parte del infierno. Entonces, ¿qué hago con eso? Examinar todo, retener lo bueno. Nada más. Y ahí se terminó el asunto. No tenemos estrés, no tenemos bronca, no tenemos maldad con nadie. Simplemente descansamos. Ok, esto no es de Dios, lo voy a desechar. Lo voy a sacar de mí porque no me ayuda. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto se necesita hacer, el poder discernir, el poder distinguir entre estas cosas. Yo necesito hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios y no a través de mi criterio, no a través de lo que a mí me parece, no a través de mi propia vara de medir, sino que el Espíritu Santo es el que me ayuda a pesar y entender esto, porque muy seguramente a lo largo de la vida en el Señor nos vamos a encontrar con muchísima gente que no vamos a entender lo que está haciendo. Hablo de personas de la fe, porque a veces es como que tenemos la idea, de algún lado hemos sacado la idea que solamente estamos en el Señor. Dios ama solamente a los evangélicos, Dios somos el pueblo escogido del Señor, y si hilamos un poco más fino, Dios ama más a los pentecostales, los que vienen de esa rama. Y es como que los demás no tienen tanta luz en el Señor, porque no le dan lugar. Y Dios los ama. Y Dios los usa.
Y muchas veces usamos nosotros nuestro propio criterio para juzgar qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Quién puede ser usado por el Señor y quién no tiene que ser usado por el Señor? Fíjese que tenemos cantidad de personas que dedican, lo hablamos siempre a esto, dedican videos para señalar quién es falso profeta, quién es falso apóstol, quién engaña a la gente, quién la deja de engañar. Y es como que tenemos una vara de medir que el Señor no nos dio. Porque son personas que son usadas por Dios. Todos esos que son señalados son personas que Dios los usa. Y podemos excusarnos detrás de él. En aquel día el Señor diremos, hemos hecho milagros, sanado a los enfermos, no los conozco, y ese texto que lo conocemos. Pero eso lo dice el Señor. No determinamos nosotros quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Entonces el apóstol acá está diciendo, no te dejes engañar, porque todo don perfecto viene del Señor. Toda buena dádiva viene de Dios. Tenemos un ejemplo de esto que pasó también porque a los apóstoles en aquel entonces le pasaba. En Marcos 9:38 dice, Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno echando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y a la vez hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Las mayores diferencias que tenemos en la iglesia hoy las encontramos a causa de mirar lo que los otros hacen y nosotros no. O lo que nosotros hacemos y los otros no hacen. O a ver quién tiene más luz. Porque esa es la frase del siglo XXI. Lo que pasa es que le falta luz. Entonces hacen las cosas mal porque le falta luz. Y nosotros tenemos la luz que Dios nos dio. Pero no somos los más iluminados del planeta. Hay personas que tienen más luz de quienes podemos aprender, pero la iglesia no quiere aprender de otros. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás nos da la idea de que nosotros todos tenemos que brillar. De que la luz que tenemos que dar es para que brillemos y nos vean. Porque eso es lo que Él quiso hacer. Eso es lo que Él quiso manifestar, ser esa luz. Por eso se viste como ángel de luz también. El vestirse como ángel de luz y te habla, y encima te engaña y te hace creer que es Dios el que te está hablando. Y te dice, vos sos, los demás están en pecado. Y te pone en una posición de superior que no sos, que no somos ninguno. Porque cada uno tiene que cumplir su función. En fin, no se trata exactamente de esto el mensaje, sino que después Santiago sigue diciendo que en Él, que en el Señor, no hay cambio ni sombra de variación. Lo que significa que todo lo que Él te hable es así y no hay otra forma. Que todo lo que Dios te dijo es así exactamente como Dios te lo dijo. Porque vas a encontrarte con personas o vos mismo vas a querer disfrazar la orden, la dirección de parte del Señor que Dios te dijo que haga, decir, bueno, pero si yo lo hago de esta manera es más fácil, y buscarle la comodidad para que te sea mejor y no estás cumpliendo la palabra del Señor. Imagínate que Dios te diga, bueno, a partir de este fin de semana tenés que ir y pararte en la plaza con un parlantecito y predicar el Evangelio. Y vos, como decía Leandro hoy, de repente eso es muy vergonzoso y decís, bueno, Dios me dijo que predique. Lo que yo puedo hacer es un video, lo pongo en Facebook y estoy predicando igual. Y Dios te dijo que vayas y te expongas. Dios te dijo de una forma y es de esa forma que lo tenés que hacer. Porque en Él no hay cambio, no hay variación. Él no cambia su forma de pensar. ¿Me va entendiendo hasta ahí? En otras palabras, lo que Dios te dijo es exactamente como Dios te lo dijo. Ahora después podemos discutir si escuchaste bien al Señor, si era o no era Dios. Eso es una cuestión de discernimiento y eso se da a través de tener intimidad con el Señor y aprender a escuchar su voz. Eso se da a través de poder aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces uno ahí se da cuenta si es Dios el que le está hablando o no. Pero eso ya es de cada persona. El asunto es que muchas veces por no comprender a Dios, que es algo que igualmente uno no lo tiene que hacer, ninguno de nosotros tiene la capacidad de comprender al Señor, ni tenemos que hacerlo jamás,
porque a Dios hay que obedecerlo, no entenderlo. Pero a veces, por no comprender muchas veces lo que Dios está queriendo hacer, buscamos una alternativa cómoda para obedecer la palabra del Señor, que nos quede a nosotros bien, y nos escondemos detrás de una frase muy popular que dice: pero Dios sabe que a mí me cuesta. Dios te dio una orden, pero bueno, Dios sabe que yo todavía estoy luchando con ciertas cosas. Pero Dios te dijo que bueno, pero Dios sabe. Y yo me lo imagino al Señor diciendo: no pasa nada, yo te dije por decir, para ver si pasaba, si pasa, pasa. No, pero no te tomes tan en serio, yo no soy así. ¿Te imaginas al Señor hablándote de esa forma? Y nosotros decimos: bueno, pero Dios sabe. Y si Dios sabe, no te va a decir. Lo que Dios sabe es que quién es la persona que creó. Lo que Dios sabe es que lo que nos dijo es eso lo que tenemos que hacer, y Él espera la obediencia de la palabra que nos dijo. Lo que Dios sabe es que Él determinó algo para nuestra vida y está esperando que eso se cumpla. Que esa palabra le devuelva a Él el fruto por la cual la envió. Ya el Señor nos ha hablado con respecto a esto, de que si yo no cumplo la palabra porque no la quiero cumplir, esa palabra va a buscar otra persona en donde reposar. Y yo me voy a perder de lo que Dios tenía para mí. Lo que Dios sabe es quién es la persona que creó y con qué la dotó. Cuáles son los dones que te dio. Dios está segurísimo de eso. Pero el problema es que cuando uno no obedece, la desobediencia trae consecuencias. Y una de las primeras consecuencias que se comenzaron a ver en el hombre en el momento de desobedecer al Señor allá en el jardín de Edén fue la duda. Dice Génesis 2:17, y Adonai, ¿tenés el texto ahí? En el 16 estamos. Perdón. Y Adonai Elohim, dice, impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo. Fíjese que no le dice propuso una sugerencia al hombre, sino que dice impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ese ciertamente, en otra versión dice sin ninguna duda, ciertamente morirás. Ese ciertamente lo que me está diciendo es que así como te lo estoy diciendo es como va a pasar. No hay cambio, no hay excepción, no va a haber otra forma. Si vos comés del árbol que te estoy diciendo que no comas, te aseguro que vas a morir. Ahora, la serpiente, que era astuta, le dijo a Eva: no es tan así. Y lo que implantó en la mente del hombre y de la mujer allí en Edén fue una mentalidad terrenal y temporal. ¿Por qué? Porque cuando vos escuchás esto, muchas veces nosotros leemos la Biblia y la leemos con nuestra mente temporal de acá de la tierra y pensamos que todo pasó rápido, en automático. Entonces, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho, y no calculamos, no podemos entender los tiempos que pasaron en el medio. Ahora, la serpiente lo que le quiso hacer entender a Eva: vas a ver que si comes no te morís. Y Eva mordió, no se murió. Porque dijo, bueno, dijo Jesús, el Señor dijo, ciertamente morirás, si como me muero, no me morí. La serpiente tenía razón, no nos morimos, no era tan así como Dios dijo. Pero Dios no le dijo que iba a morir inmediatamente, sino que su vida se iba a desgastar y que iba a haber la muerte, porque ellos eran seres eternos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, la serpiente lo que hizo fue implantar esa mentalidad temporal y terrenal para que pueda tener todo distorsionado y perder su mente de la eternidad, de lo que Dios quiere hacer. Fíjese que el sistema del mundo está diseñado para que nosotros veamos todo en automático. Mucho más en la temporada en la que vivimos, en pleno siglo XXI, donde todo es automático, donde todo es instantáneo, donde todo es ya, donde todo tiene que pasar en este momento. Y el mundo y todo lo que el Señor creó, la creación de Dios no fue diseñada para ser automática. Nada de lo que el Señor diseñó fue hecho para que sea automático, sino que necesita un tiempo para ver la perfección. Un bebé en el vientre
tiene que pasar tiempo para que sea formado y que pueda ver la perfección. Las plantas tienen que pasar un tiempo desde que la semilla muere bajo la tierra hasta que pueda verse el fruto que tiene eso. Pasa un tiempo. Dios no creó nada en forma automática. A todo le dio su tiempo para que podamos entender y aprender que muchas veces hay que esperar. Para ver los resultados muchas veces nos toca esperar. Pero la mente terrenal lo que te dice es que no es tan así como Dios te dijo. Dios ya no cumplió, oraste ayer, hoy no te respondió, vas a tener que hacer las cosas a tu manera. Señor, necesito un milagro. Al otro día no viste el milagro y decís, bueno, ya está, vamos a ver qué hacemos, busquemos el plan B, a ver qué es lo que podemos hacer nosotros en el mientras que le llegue el mail del Señor. Y el mundo todo el tiempo te dice, no es tan así. ¿Cuántas personas en las congregaciones les hablas de fe y te dicen, sí, obviamente hay que tener fe, pero si yo no hago, pero si yo no hago esto, obvio que tenemos que tener fe, porque ninguno te va a decir que no tiene fe, porque es como un insulto decir que no tiene fe. Y muchas veces no tenemos una fe desarrollada. Viviríamos de otra manera si tuviésemos una fe desarrollada. ¿Verdad? ¿Están ahí? Gloria a Dios. La serpiente implantó la duda en el ser humano y lo hizo perder de la eternidad. Le implantó lo terrenal y lo temporal y le sacó la visión eterna. Entonces no puede ser, no puede ver lo que Dios quiere hacer. Ahora, hoy tenemos una iglesia que no sabe esperar y que quiere las cosas hechas a su manera. Y fíjese que hay ciertas cosas en donde nosotros sí decimos que tenemos que esperar. Cuando te toca cumplir el propósito de Dios y de repente estás ocupando tiempo en nuestras cosas, decís, ya va a venir mi tiempo para servir al Señor. Yo sé que Dios me dijo, yo sé que Dios me está llamando, ya va a venir mi tiempo. Y suena hasta espiritual y todo. ¿Y de dónde sacamos nosotros que el tiempo es nuestro? ¿De dónde nosotros sacamos que depende de nuestra consagración en el que Dios haga algo con nosotros? No estoy diciendo que no hay que consagrarse, hay que orar, hay que buscar del Señor, hay que llenarse de su Espíritu Santo. Eso siempre. Pero uno a veces dice, cuando yo esté más ungido, cuando esté mejor con el Señor, cuando me sienta más santo. Y eso no va a pasar, hermano. Porque el diablo es acusador, siempre te va a acusar. Entonces, por un lado te dice el diablo que tenés razón y por el otro lado dice, todavía te falta. No seas hipócrita. Todavía aguanta un cachito más que si vamos a hacer la cosa bien, te dice el diablo. En plena santidad, sí. Entonces uno le dice, ya, todavía no es mi tiempo, siervo. Todavía no es mi tiempo. Y el tiempo de Dios es, cuando Él te soltó la palabra, la tenés que obedecer. Ese es el tiempo que Dios maneja. Es la única parte automática, si se quiere. Cuando Dios te soltó la palabra, Él está esperando que respondas a esa palabra. Imagínate que a tu hijo lo mandás a hacer un mandado y te dice, no, todavía no es mi tiempo. La mandás a la Pauli que haga la cama y dice, no, todavía no es mi tiempo de hacer la cama. Aleluya. Y te tira unas lenguas ahí para que suene mejor. El tiempo de obedecer es cuando recibís la dirección. Ni antes ni después. Porque tampoco podés pecar por anticipado. Cuando el Señor te manda, ese es el tiempo de hacer. El tiempo de obedecer es ahora, no cuando yo me sienta mejor, no cuando me considere más consagrado o ungido. Esas son excusas diabólicas. Eso solo consigue que olvides lo que Dios te dijo y que no te puedas ver como Dios lo hace. Por eso Santiago dice en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente al espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es.
Pero el que mira atentamente en una ley perfecta de la libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado al practicarla. Significa que no alcanza a sentirse bien con la palabra. Significa que lo que Dios te está hablando en esta tarde y lo que Dios te viene hablando los domingos anteriores y lo que Dios te viene hablando siempre, está esperando ver su cumplimiento. Y no vas a ver una diferencia hasta que obedezcas la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago acá? Lo que está diciendo es que muchas veces yo me quedo con la palabra y digo, qué buena palabra. El Señor me habló, me dijo cosas, me levantó el ánimo, me voy con todo el power y salgo y cruzo la puerta y ya no hago más nada. ¡Qué linda palabra! Entonces, mientras te están soltando la palabra, te estás con la emoción y con toda la adrenalina de decir, sí, el Señor me va a usar, sí, soy poderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mañana me peleo con el diablo, mañana hago desastre, y cuando cruzaste la puerta, se te olvidó todo lo que Dios te dijo. Tenés la memoria de lo que se predicó, pero ya no te ves de la misma manera. Ya no te ves con todo el poder. Volvés a la realidad de todos los días y seguís peleándola con tus fuerzas. Cuando Dios soltó una palabra que yo necesito creer. Cuando Dios soltó una palabra que yo necesito aplicar. No sé cómo hizo el diablo para hacernos creer como iglesia que el mensaje y la prédica era una parte de la reunión para que yo me sienta motivado y que me la tengo que olvidar cuando salgo de acá. Porque eso lo hizo en todo el mundo. Porque son contadas las personas en las congregaciones que dicen, me llevo esta palabra y la voy a aplicar. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos se fueron los otros domingos diciendo, yo soy un embajador del Evangelio? ¿Cuántos se fueron los otros domingos diciendo, yo tengo que tener una vida a prueba de fuego? ¿Cuántos se van hoy diciendo, yo voy a ser un hacedor de la palabra? Y no solamente alguien que se sienta motivado durante el culto. Entonces el que se va y dice, qué buena palabra, y mañana sigue exactamente igual, es semejante a esa persona que se mira al espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque cuando te ves en el espejo del Señor, ves lo que Dios ve. No ves a esa persona que tiene millones de debilidades. Ves una persona que está fortalecida por el Señor. Y si te metes en Cristo, cuando te ves al espejo, ves a Cristo. Y ya no te ves más. Entonces, por eso todo lo podés en Cristo que te fortalece. Porque cuando te mirás a Cristo. Y te das cuenta que no es por vos. Claro que tenés que buscar del Señor, claro que hay cosas que vas a tener que entregarle al Señor, claro que hay cosas a las que quizás vas a tener que renunciar a medida que el Espíritu Santo te vaya trayendo convicción. Porque el pecado al que uno renuncia es cuando el Espíritu Santo te trae convicción. Yo no te puedo obligar a dejar de pecar. Y eso es lo que hemos hecho como iglesia mucho tiempo. Ponernos en el papel de Dios, decir, está pecado, hermano. Entonces el hermano no peca cuando yo lo veo y me tiene más miedo a mí que al Señor. Y el Señor te ve todos los días, pero no le tenemos temor al Señor, le tenemos temor al pastor. Y hemos creado una iglesia que le tiene miedo al hombre y no le teme al Señor. Claro que Dios te ama. Y hay cosas que se las vas a tener que entregar a Él, pero necesitas hacerlo por amor a Él. No por amor a la religión. ¿Sabe cuántas veces hemos visto personas esconder pecado para no perder un lugar en la congregación? El que cantaba, el que tocaba algún instrumento, el que era líder, que luchaba con un montón de debilidades y no lo contaba porque me van a sacar mi lugar, porque su lugar era más importante. Vivía en depresión, vivía con ansiedad, pero no sabía qué hacer porque su lugar era más importante. Tenés que buscar al Señor, llenarte de su espíritu, porque todo lo que el diablo te dice que haces mal,
es lo que hace que Dios nos... todo eso que el diablo te dice que vos haces mal, que el diablo siempre va a venir a acusarte. Entonces el diablo viene y te dice, vos no podés servir al Señor porque todavía te cuesta esto. Vos no podés servir al Señor porque todavía sos medio mentiroso. No podés servir al Señor porque todavía no orás una hora. ¿Y sabés qué es lo maravilloso de todo esto? Que cuando el Señor te use, no va a ser porque tan capaz sos. Va a ser porque Él se va a glorificar. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿De dónde sacamos nosotros que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use? ¿De dónde sacamos que tenemos que tener un estatus espiritual para que Dios nos use? No estoy diciendo que no tenemos que orar, que no tenemos que leer la palabra del Señor, que no tenemos que... Pero todo eso lo hacemos porque queremos estar con Él, no porque queremos que Dios nos use. No es que vamos a orar 5 horas para que así podemos hacer más milagros. Porque los milagros vienen del Señor, vienen de la misma fuente. ¿Nunca viste personas que oran por los enfermos y sabés que por ahí la vida es medio un desastre y oran por los enfermos y se sanan? Te dan una palabra profética súper certera y vos ves que decís, yo por lo menos oro, Señor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se está dispuesto? ¿Por qué se deja que el Señor haga? Porque más allá de que quizás no tiene la vida espiritual que nosotros pretendemos que la gente tiene que tener, es una persona que cree en lo que Dios dijo. Cree en lo que Dios dijo acerca de él. Entonces, aunque su vida quizás no sea el ejemplo número 1, cree en lo que dijo. Mi esposa está leyendo un libro, el libro de los generales de Dios. Yo lo quiero leer, pero ella me lo spoilea todo el tiempo. Y ella me cuenta que personas tremendas en el Señor, los que comenzaron avivamientos impresionantes a lo largo de la historia, el avivamiento de Azusa, de Gales, cosas tremendas que pasaron. Y ese libro cuenta no en el sentir de que uno critique a las personas, sino en el sentir de mostrar que aún ellos luchaban con debilidades. Personas que si nosotros las viéramos hoy, diríamos, este es un falso profeta, por la forma en que se comporta. Este es un falso apóstol. Y el Señor lo usaba. Ciudades enteras eran transformadas. Los policías no tenían trabajo en Gales. El domingo estaban todos en la reunión. Todos. Desde el primero al último de la ciudad estaban todos en la reunión. Y te podías encontrar con un montón de cosas que decís, de la forma que te usa el Señor, y te mandás esas. Pero el Señor los usaba, aún con esas debilidades, porque el que se glorificaba era Él. Gente que veía que la Biblia decía que a los que las señales siguen a los que creen, decían, yo creo, las señales me tienen que seguir. Y se terminó. Entonces iban y oraban por la gente y la gente se sanaba, porque la Biblia lo decía. Carlos Anacondia decía, ¿yo puedo predicarle a la gente? La Biblia dice. Entonces él iba y oraba por la gente y la gente se sanaba. No predicaba detrás de un púlpito en la congregación a donde iba, pero la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él salió a predicar el Evangelio. Y comenzó también un avivamiento impresionante en Mar del Plata, en Argentina, en Buenos Aires. La gente a muchas cuadras de distancia donde se estaba haciendo la cruzada caía al piso. Y uno a veces dice, oro, bueno, no, el hermano no recibió porque lo que pasa es que la iniquidad, lo que pasa es que... y le empezamos a buscar la vuelta a un montón de cosas. Y la gente era tocada, gente que ni siquiera estaba buscando al Señor. No sé si me está entendiendo, no es por nosotros, no es por lo que nosotros seamos, es porque Él se va a glorificar. No es porque tan fuerte seas, sino todavía que mientras más débil seas, su poder se perfecciona en tu debilidad. No te quedes con eso de que, bueno, ahora tengo que ser débil y no pasa nada. Uno tiene que luchar contra las cosas que lo hacen débil.
Pero no estoy diciendo que Dios está esperando eso para usarte. No es que Dios está esperando eso para que vos te pongas a hacer el trabajo que tenés que hacer. Dios te llamó y está esperando que lo hagas. ¡Fum! ¡Ya está! Era fin, no fum. Pero se me mezcló una vocal ahí. Hoy es un día así, me atoré con el pan también. Ve, el Señor se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. ¿Y qué estaba diciendo? El fum. Tenemos que luchar contra las cosas que nos hacen débiles, pero no es lo que determina lo que Dios quiere hacer. Si Dios soltó una palabra sobre tu vida, esa palabra está esperando a ser cumplida. No hay excusas. No hay que todavía no es mi tiempo, no hay que todavía no me siento listo, no hay que todavía no estoy preparado, no hay que todavía me falta aprender un poco más de la Biblia. No hay nada de eso. El Señor se perfecciona en tu debilidad. Pero es tiempo de obedecer. Es tiempo de que te levantes en fe a creerle al Señor. Es tiempo de que dejes de ser una persona que solamente escucha la palabra y se va contento a la casa de que escuchó la palabra, sino que es tiempo de que esa palabra la comiences a poner en práctica. No estamos predicando para que el culto se haga un poquito más largo. No estamos predicando porque es lo que se hace en la reunión. Estamos predicando porque Dios nos está hablando y espera que esta palabra sea puesta en obra. No sé a qué te llamó el Señor, pero es tiempo de que te levantes. No sé qué fue lo que Dios te direccionó que hagas, pero es tiempo de que lo comiences a hacer ahora. Ahora, no cuando te sientas listo, no cuando te sientas preparado. El Señor te va preparando, el Señor te va perfeccionando, el Señor es el que te va mostrando el camino. Tu deber es meterte con el Señor para aprender a escuchar su voz, para aprender a escuchar la voz de su Espíritu Santo y no mirar cómo lo hace el otro, no mirar cómo lo dejó de hacer aquel, sino qué es lo que yo tengo que hacer. Me levanto en fe y hago eso. ¿Te van a criticar? Siempre. Capaz que hasta yo te critique. Te aviso. Y porque siempre los critican a los pastores, vamos a empezar a criticar nosotros también. No, mentira. Mentira. Pastor criticador, falso profeta. Y por ahí paso a la otra categoría ya. Te van a criticar. Siempre va a haber alguien que va a mirar lo malo. Pero vos tenés que enfocarte en el único que mira lo bueno de vos. En el único que siempre está mirando que vos podés. Él tiene pensamientos de paz sobre nosotros. Tiene buenos pensamientos acerca de mí. Tiene buenos pensamientos acerca de vos. Por más que vos mires todo eso que te cuesta, Él está pensando bien. Está diciendo, yo sé que hoy te cuesta. Pero si te podés ver de la misma forma que yo te veo. Hay una frase que dice, si pudieras creer en Dios de la misma forma que Él cree en vos, harían milagros juntos. Y es una realidad, porque Dios sí cree en nosotros. Y nosotros muchas veces no creemos en lo que Él dijo de nosotros. Pero es tiempo de creer en la palabra y dejar de ser oidores para ser hacedores. Amén. Ponete de pie en esta noche ya. Gloria al Señor. Y cierra tus ojos allá donde estás. Y hay algo que siempre decimos, y es que cada palabra que el Señor nos da es para que yo tome un compromiso con ella. Que no te quedes solamente con que fue, qué palabra, qué mensaje. Mirá cómo se equivocó el pastor. Sino que puedas realmente tomar la esencia de lo que el Señor dijo hoy y determinate, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir avanzando, no puedo seguir con mi vida dejando de lado todo lo que Dios dijo acerca de mí. Si Dios dijo
es porque es así. Y si hay algo que Dios sabe, es que vos podés. Y mientras más débil e incapaz te puedas llegar a sentir, más se va a glorificar el Señor. Mucho más se va a glorificar el Señor. Así que cerrá tus ojos y tomá este compromiso con el Padre. Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero ser la persona que vos diseñaste, que vos dijiste, Padre. Señor, vos sabés las cosas que me cuestan, pero sé que voy a ser perfeccionado en ti. Y me dispongo mi vida para que tú hagas, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú hagas lo que quieras conmigo y a través de mí, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que tú quieras.